Ya, ahora sí. Bueno, espero que no nos intimiden las cámaras. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos 2 días, por la llegada con bien de cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos para poder reflexionar, aprender, compartir, Señor, acerca de todo lo que hemos venido desarrollando quizás en estos últimos años en temas de proyectos o presentación de proyectos y poder compartir ahora, Señor, nuestras experiencias y nuestras dudas para aprender aún más. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces el taller de creación de proyectos sostenibles. En la siguiente lámina tenemos el objetivo de nuestro taller, que es aprender a transformar las actividades en proyectos sostenibles, pensando que las actividades que a veces desarrollamos son eventuales o quizás aparecen de un momento a otro y no hay una continuidad o un seguimiento, y como no queda evidencia, a veces es muy difícil también para quizás una nueva gestión replicarlo, ¿no? Entonces ahí también se entra a tallar el tema de la sostenibilidad. Y cómo poder integrar eso, quizás esa última parte podemos conversarlo un poco más desarrollando lo que había conversado con ustedes el día lunes, de cómo integrar nuestras actividades, en este caso proyectos, a nuestro plan operativo anual. Antes de seguir con esta presentación, quisiera saber quizás ustedes qué cargo están asumiendo dentro de su CBU o qué cargo han asumido, más o menos para saber cómo poder orientar lo que vamos a compartir. Entonces, de aquí, Eli o José. Ya. Yo estoy asumiendo este año como coordinador de la base de datos. ¿Tienes tu equipo, tu secretario, tu tesorero? Sí, somos 5, con mi obrero son 6, mi obrera son 6. Sí, bueno, gracias a Dios de apoyo y hemos hecho nuestro plan de trabajo. ¡Ay, qué bueno! Excelente, excelente. ¿Qué más? Nada más, está bien, toda esa información está muy bien. Fabio. Yo también soy coordinador de negocio de la UPLA. También estamos con la junta directiva, más con nuestros miembros. Y nos también prácticamente la semana pasada, antes de venir, hemos tenido nuestra asamblea también. Ya hemos pensado todos nuestros dos POAs y también los planes de trabajo de las seguros, con la aprobación y todo eso. Entonces también eres coordinador de tu CBU. Brian. Yo soy Brian, yo fui coordinador de mi base en el periodo 2024. Claro. Ahora eres parte de la JDN. Ahora soy parte de la JDN. Claro, está bien, ya. Asumiendo nuevos retos. De la Continental. Ok. ¿Tú, Yo soy Eli y bueno, soy egresado de la industria de la UNIA y ahora estoy apoyando en la obrería dentro del equipo de obreros de la UNIA. Y bueno, Génesis es nuestra secretaria, es nuestra tesorera, ¿sí? Y bueno, junto a Wilkie y a Annalí son nuestra junta. Perfecto, muy bien. Creo que entonces están aquí las personas idóneas quizás para poder socializar o reunir a los líderes de su CBU y seguir avanzando en estos temas de cómo mejorar nuestros proyectos, nuestras actividades. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. Vamos a quizás un poco dialogar acerca de qué actividades se hicieron el año pasado que murieron al terminar el evento. No sé si alguien quisiera compartir una experiencia sobre esta pregunta. ¿Alguna anécdota? Quizás no del año pasado, quizás en otros años. Sí. El año pasado, a inicio sobre todo, hicimos un evangelismo que era Locuras de Amor. Pero dentro también del propósito era también pedirle a los chicos sus números telefónicos y poder seguir dando ese seguimiento, ¿no? Para que puedan venir a la CBU.
no se dio como tal, ¿no? O sea, lo proyectamos así, lo quisimos hacer así, pedimos nombres telefónicos, pero no se dio el seguimiento, yo creo, adecuado que hubiéramos querido. Y también, ahí también se corta prácticamente lo que habíamos planeado del evangelismo. Perdón, pero sí se logró hacer el evangelio. Sí, hemos hecho el evangelismo, Ujú. también hemos pedido los números de teléfonos, lo que no hicimos fue darle seguimiento, ¿no? Eso es muy usual, no sé si les ha pasado. Bueno, a mí como obrera he tratado de, quizás con los chicos, decir, vamos a hacer esto, ¿no? Una actividad, café gratis o volantear. Y pasa mucho que sí se anima, sale una vez, pero si no estás ahí o si no hay otra persona más que diga vamos a hacer esto o volvamos a hacer lo otro, queda ahí, ¿no? No hay como una repetición de ello y también no hay un seguimiento. Yo también recuerdo que nos quedamos con una hoja llena de teléfonos. En algún momento los contactamos, pero fue mucho tiempo después y no hubo mucha respuesta. Quizás si hubiera sido al día siguiente de realizar el evento, no sé, me imagino que hubiéramos tenido una mejor respuesta porque estaba la información fresca, ¿no? De quiénes éramos. Pero esperar tanto tiempo hace que esa probabilidad disminuya, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir de tus experiencias en CBU? En la parte del área de servicio, 2024, hicimos al personal de servicio de limpieza más que nada, darles como que una ensalada de frutas y les pedíamos números para poder orar por ellos, netamente, por alguna petición que tuvieran. Pero ahí quedó, ¿no? O sea, solo se hizo, después el otro año se volvió a hacer y cada vez que se hacía y morían. Ya, ok. Eso también me recuerda una actividad en la católica, que por el Día del Trabajador, a los señores de limpieza les dieron como un chupetín con un versículo, ¿no? Fue como una iniciativa aprovechando las fechas, ¿no? Me entiendo que uno podría candelarizar, no sé si está bien la palabra, calendarizar, sus actividades conforme a los efemérides, ¿no? En el Día de la Madre, el Día del Planeta, el Día, no sé, del hombre, de la mujer, de la familia. No sé, entonces poder usar eso para poder dar un mensaje, ¿no? Podría ser también una estrategia. No más. En mi caso, teníamos un déficit en miembros en nuestro CDU, nuestra junta directiva, mi junta directiva la junta directiva y yo. ¿Cuántas personas en total? ¿2? ¿3? No, 5 personas. Bien. Pero se hizo, creo que 4 evangelismos, no pero como mencionó Fabio, no se dio el seguimiento necesario. Por gracia del Señor, aquellos que en algún momento habían conocido a CBU, se volvieron a animar y se unieron, pero así que haya servido tal cual nuestro evangelismo para darnos a conocer a no creyentes o a nosotros chicos, no, solamente los que ya antes habíamos abandonado por el descuido, volvieron y fortalecimos. Así pasó. El evangelismo fue bueno solo por gracia del Señor, no hicimos nada. Claro, entiendo que llegaron personas más bien no nuevas, pero sí que se habían alejado y volvieron, ¿no? Quizás necesitaban refrescar su memoria de lo que hacían antes la CBU, habrán recordado y ya, hay que volver. Que pues, igual es bueno, igual imagino que habrá sido muy bueno ese acercamiento, de todas maneras, en la universidad, ¿no? Pero de ser un tipo útil, pero el propósito principal del evangelismo eran gente no cristiana. Ese era su... O sea, el evangelismo en la era... Claro, ¿no les ha pasado que a veces cuando hacemos evangelismo, a veces se captan más cristianos que no cristianos? Porque están ocultos y más bien ellos se sienten
aliviados de poder encontrar personas que son cristianas y se juntan y dicen chévere porque ya puedo ser como soy, puedo tener más amigos, no sé qué pasará por sus cabezas, pero a veces creo que con la gente nueva es quizás un desafío, quizás puede ser cómo poder llegar a personas que no son cristianas, ¿no? Realmente este proceso de compartir tu fe a personas que no tienen como autoridad la palabra, creo que ahí está el reto, ¿no? De saber escuchar, de saber dialogar con ellos, ¿no? ¿Algo más, Eli? Quizás en tu universidad. ¿Qué actividades hicieron el año pasado? Sí, o quizás no el año, Sí. el año pasado. Creo que algo que sucede no solamente en mi base, sino que sucede siempre, es que nacen ideas, por ejemplo, de evangelismo, las hacemos una vez y ya no las volvemos a replicar más, ¿no? O, por ejemplo, yo recuerdo haber visto, no sé si era la Continental, etcétera, pero en mi tiempo recuerdo haber visto que hicieron como que un rompecabezas del ser humano, algo así, no sé si lo han vuelto a replicar, por ejemplo, ¿no? O de repente dentro de mi base hicimos algo así como que responde con sinceridad, algo así se llama el evangelismo, pero solamente lo hicimos una vez y ya, ahí. Entonces, cosas como estas he visto, ¿no? Y son cosas que de repente suceden una vez y ya no están. ¿Y por qué creen que pasa eso? Que sucede una vez y ya no vuelve a suceder. Porque no tenemos recursos. Es algo que pasa y ya no hay un registro de qué materiales, de qué cosas se van a estar. Me ha tocado incluso hacer un evangelismo de locuras de amor. En el mismo día, entenderlo, conocerlo y buscar materiales, porque no había quien me diga cómo se hacían las cosas, solamente era hacerlo antes. Espera, ese mismo día preparaste todo, el corazón gigante, compraste los posits. Fue casi lo que yo entendí ya. Fue complicado porque incluso mis obreros también tenían una dificultad, mi coordinadora también. Fue así, darle y darle. Claro. Y esa actividad que te enseñó, como al final saliste, porque imagino que habrá sido un poco chocante quizás hacerlo tú solo o con 2, 3 personas, no sé. Mi coordinador al final me dio. Ah, ya. Pero yo puedo definir a los chicos, por gracias al Señor. No estuve solo, al final mis obreros y los chicos, ya cuando estaba ya listo, se unieron, nos apoyaron, nos complementaron. Llegaron ese mismo día, en ese mismo momento. Rato, sí. Ya. Y bueno, yo me alivié, ¿no? Ya era solamente mi comisión era solucionar algunos detalles que había quizá pasado por alto. Y ellos estaban jalando gente, predicando, enseñando y todo eso. Ahí me pareció útil tener un registro, preguntado qué material se necesita, de qué manera y más o menos cuál es incluso la actividad. Porque a mí me tocó buscarlo en el PDF que tiene el periodismo, buscarlo en otras redes sociales de las distintas bases y ya lo que entendí no va lo que vino. Claro, porque todas las bases lo adaptan un poco el evangelismo, ¿no? Si a veces algunos lo hacen con un muñeco gigante, alquilan, no sé, hay ofrendas o hay para poder comprar cosas, chupetines, lo hacen dentro de la universidad, se ponen una mesa o no, solo están caminando, son muchas variaciones. Entiendo que igual el tema del evangelismo creativo necesita una preparación previa, sobre todo los chicos que van a facilitar, ¿no? Para poder llevarlos hacia el mensaje, ¿no? Entonces, brava experiencia. Como todo se me vino. Mi respeto. Sí. Bueno, chicos, vamos a continuar. Vamos a hacer una diferenciación entre evento y proyecto. No quisiera que se lleven el mensaje de que hacer un evento está mal, porque un evento también es parte quizás de la dinámica que pueda suceder en ese momento, las oportunidades, ¿no? Llega un
un misionero, por ejemplo, está de tours y uno se entera y lo suma, entonces se da, ¿no? Es pues algo eventual. Proyecto tiene que ver con una planificación previa, con un problema identificado, ¿no? Y con un público al que quieres alcanzar de un determinado lugar, espacio, ¿no? Entonces es algo más que necesita más pensar, más sentarnos a planificar, ¿no? Entonces, el evento puede suceder una vez por las condiciones del entorno, como dice en el punto 1. Depende también del ánimo, la iniciativa, la proactividad de las personas. No está a veces en el plan de trabajo, ¿no? Es algo que se aprovecha en su momento para poder realizarse. Y no es fácil de replicar por lo que justamente decía Josué, ¿no? Que como ha sido tan rápido, tan eventual, se aprovecharon las condiciones, se tendría que volver a tener esa situación para poder replicar algo tal cual, ¿no? O quizás tomar algún aprendizaje de ese evento y más bien hacer un proyecto que sea más acorde al contexto, a la realidad, a los recursos que tiene cada grupo, ¿no? Un proyecto entonces tiene una proyección que va hacia la continuidad según la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto tiene un punto de inicio y un punto de final. Un poco en el sector público y creo que en temas de proyectos en general sociales hacemos esta diferenciación, ¿no? Es como una jerarquía. Primero tenemos una política nacional que es como el marco de todas las intervenciones que realiza el Estado. Después están los programas como Juntos, programa Cuna Más, que dentro de esos programas hay proyectos, ¿no? Los proyectos tienen un punto de inicio, un punto de fin, puede durar 1 año, puede durar 2 años, dentro de 1 año puede repetirse mensualmente, trimestralmente, depende del objetivo al que se quiera alcanzar con ese proyecto puntual, ¿no? Es replicable, hay más claridad en cuanto al público que se quiere atender, ¿no? Sabemos que para nosotros nuestro foco son los estudiantes, pero debemos quizás al momento de planificar nuestras actividades pensar en las características de esos estudiantes, ¿no? ¿Qué estudiantes? ¿Cristianos, no cristianos? ¿Estudiantes de qué facultad? ¿Estudiantes que, no sé, ya están egresando, están por egresar, estudiantes cachimbos? Es muy diferente la situación de los cachimbos y de los casi egresados, ¿no? Unos están haciendo prácticas y por el otro lado están muy entusiasmados de todo lo que van a aprender, o sea, incluso están en tiempos de su vida diferentes. Entonces, creo que los proyectos, si tienen estos públicos, tendrían que tener actividades diferenciadas, ¿no? Porque son públicos distintos. Siguiente, porfis. Entonces, la definición de un proyecto sostenible podemos hablar como el conjunto de actividades, como les decía, ¿no? Está en el programa, dentro del programa hay proyectos y dentro de proyectos hay actividades y cada actividad se hace realidad a través de insumos que se ponen, que se toman y que se vuelven en productos en la manera de que las personas ingresan, toman los recursos, hacen, no sé, presentaciones, crean, no sé, materiales y demás para poder hacer realidad esas actividades, ¿no? Actividades planificadas que persiguen un objetivo, se pueden replicar, ayuda a formar personas y esto quiere decir que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Si el proyecto se hizo en el año 0 y fue todo nuevo, ¿no? Entonces ya en el año 1 probablemente ya no van a volver a replicar lo que hicieron en el año 0, sino van a entender que en la dinámica de su propio contexto, de su propia universidad, las cosas funcionan diferente. Entonces va a haber una formación de las personas, el liderazgo, ¿no? Si bien es cierto hay una actividad que se realiza en el norte o en el sur, en costa centro, lo puedo replicar, pero puede ser que el contexto de la universidad, algunas cosas necesitan adaptarse al propio territorio. Entonces, es necesario, por lo tanto, valorar eso también, ¿no? La experiencia que pueden tener los líderes en cuanto a la elaboración de proyectos, ¿no? O que también estos líderes que han tenido la experiencia puedan dejar evidencias para que otros puedan replicarlo, ¿no?
algo que, por ejemplo, hicimos con el EFON. ¿Quién estuvo en el EFON 2025? A ver, Brian, ya. Entonces, por ejemplo, en el EFON 2025 tuvimos un objetivo como equipo de trabajo y era entregar un informe de cierre de todo el EFON. Nosotros en el EFON tuvimos una experiencia quizás que fue como o sea, con muchos subes y bajas, porque no nos pusimos las pilas como con mucha anticipación. Quizás todo lo tuvimos un mes antes donde pudimos realmente trabajar y avanzar con poder tener este evento ya realizado y llegar a la meta, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, en este informe de cierre, nosotros como equipo base hemos volcado todas las cosas que no se deberían hacer. Lo hemos dejado ahí, porque nuestra consigna era, no queremos que nos busquen a nosotros, o si nosotros no estamos, no queremos que dependan de lo que está en nuestras cabezas o de nuestra experiencia, sino que quede por escrito todo lo que hemos hecho y todo lo que quisiéramos que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, ¿no? Entonces dejamos ahí todas las recomendaciones y esperemos que puedan en algún momento alguien por curiosidad leerlo y eso ayude, ¿no? Y así no estemos el equipo base o no nos podamos reunir, no dependa de nosotros la información, sino que esté accesible, ¿no? Entonces ustedes lo pueden solicitar a la Dirección Nacional para poder revisar el informe de cierre, tiene las fotos, todo el tema de presupuesto, para que puedan conocer, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Y nos permite dejar evidencia si funcionó o no funcionó, ¿no? Por ejemplo, hacer una actividad de locuras de amor, ¿funciona o no funciona, ¿no? Hacer una actividad de bajadas de aula o hacer un proyecto en general, porque esas son actividades evangelísticas. ¿Funciona o no funciona? Entonces, el tema de hacer un proyecto ya planificado y que al final se cierre con una evaluación ayuda a tener ese feedback, ¿no? De si funcionó o no funcionó. Entonces, si no funcionó, poder mejorarlo y si con eso sigue no funcionando, entonces creo que no es el camino, ¿no? Siguiente, por favor. A la siguiente. Ya. Entonces, un proyecto sostenible debería considerar tener, en primer lugar, un problema identificado plenamente, ¿no? Un objetivo, un público definido, una secuencia de actividades, no una sola, porque, como les decía, si es que se tiene una periodicidad tal vez de un año, tiene que haber quizás una preparación, etapas del proyecto, ¿no? Entonces, pensando un poco más en algo sistémico, quizás, tiene que haber responsables del seguimiento y del monitoreo del proyecto para poder prevenir situaciones que puedan afectar que se cumpla el objetivo final. Indicadores también para poder evaluar la actividad, ¿no? ¿Cuántos materiales, qué materiales se necesitan? No sé, personas o contar las personas que han asistido, quizás si hay un espacio de capacitación, cuántas personas han sido capacitadas, si necesitan a talleristas, cuántos talleristas finalmente fueron parte del proyecto y resultado, ¿no? Que sería un agregado, ¿no? Si queremos pensar en un proyecto para tener nuevos estudiantes, podría decir cuántos estudiantes se agregaron a la CBU, quizás al cierre del proyecto. Y el impacto es un poco más complejo, pero habla esto de generar el cambio, ¿no? Si tuve un problema al final del proyecto, si este problema está bien identificado y es un problema no muy grande, por ejemplo, solucionar el tema de la pobreza en el Perú. No, con un proyecto de un año no lo puedes alcanzar, ¿no? La paz mundial, el impacto, no. Depende de muchos factores. Entonces hay que ser realistas también cuando nosotros identificamos un problema para poder generar ese cambio y un objetivo realista también. Y una evaluación
final, si es un proyecto que se realiza en un año, poder tener esta evaluación al final de ese periodo, ¿no? Siguiente. Bueno, algo que vimos justo en Casa GEU, se está remodelando o sea, se han sacado todos los libros de la biblioteca. Casa GEU tenemos una biblioteca grande, no sé si Fabio la ha visto, Ryan también. Al momento cuando nos visiten van a encontrar una biblioteca más ordenada, ¿no? Porque se han sacado todos los libros y cuando estaba preparando este material se encontró Robin un folleto que hablaba acerca de proyectos sostenibles. Y dije, a ver, Robin, trae para acá para mi taller. Entonces lo hizo el hermano del pastor Alejandro Silva. Yo la verdad lo he conocido de vista, pero no sabía que él en su etapa de estudiante se había como que especializado en también dar talleres de planificación de proyectos. Y él me gustó mucho que ella enfatizaba en ese folleto el tema de que el problema es una oportunidad para servir, ¿no? Entonces, aquí hemos estado hablando de proyectos quizás más evocados al evangelismo, pero también podemos pensar en proyectos sociales que ayuden quizás a nuestro entorno, no solamente pensando quizás ya, la parte espiritual es muy importante, pero también si vemos quizás un tema de contaminación ambiental, un tema de violencia, un tema de que se está normalizando el acoso, ¿no? Entonces, si está sucediendo eso en nuestras narices, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, es el poder identificar claramente un problema nos está dando a nosotros la oportunidad de servicio en nuestra universidad, ¿no? Y la oportunidad de servicio está relacionada a que nosotros cumplamos con nuestra misión que dice en Juan 17, versículo 17 al 19, ¿no? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, esto lo dice Jesús al momento de enviar a sus discípulos, ¿no? O apóstoles. Entonces, nosotros estamos en este mundo y no deberíamos ser indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y claro, sin perder nuestra identidad, ¿no? Que tenemos nuestra ciudadanía en el reino de Dios, pero estamos en este mundo para hacer luz, en este mundo, ahora, ¿no? Y el estar en la universidad, y el poder dentro de nuestro entorno identificar algún tipo de problema y sabiendo que tenemos un grupo de potenciales líderes y profesionales y también conociendo que posiblemente en la misma universidad existan otros jóvenes que también quieran sumarse a una causa social para poder solucionar un problema que afecta a todos, un problema colectivo. Entonces, es bueno en ese sentido unirnos y ser luz y ayudar, ¿no? Y servir, sobre todo, a nuestra comunidad. Entonces, esa era la parte que a mí me encantó de este folleto manual que encontré. Y creo que todo lo que siempre decimos, y cada vez que nosotros podamos dar algún taller, una ponencia, o cuando hablemos de las cosas que son de nuestra carrera, no perder esa reflexión también desde la palabra de Dios, porque todo lo que nosotros aprendemos en la universidad, me refiero a la carrera que estamos estudiando, podemos enlazarlo con la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que a mí me apasiona bastante, ¿no? A mí me gusta mucho la economía y a mí me gustaría quizás en unos años poder reflexionar quizás de forma teológica cómo se desarrollan los pensamientos económicos, ¿no? Y qué ejemplos y modelos económicos hay en la Biblia. Entonces, cada uno puede encontrar ese apasionamiento quizás en las escrituras y cómo hablar de tu carrera, pero también sin perder este enlace con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa era una parte intencional para poder entender que también un proyecto, si empieza con un problema plenamente identificado, este problema es una oportunidad de servicio, porque el servicio es un llamado que tenemos todos nosotros, porque es parte de nuestra misión, así como como Jesús fue enviado, el Hijo de Dios, a este mundo, nosotros también estamos en este mundo. Bien, siguiente, por favor, Génesis.
Entonces, ¿cómo se define un problema? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. En la siguiente lámina tenemos un cuadrito. Esto ya lo saqué de un libro que se llama Proyectos Sociales, de Arlette Contreras, de la Pacífico, es una docente de la Pacífico. Ella hizo esta tablita y me parece ideal para comprender cómo se define un problema. Por ejemplo, un problema incorrectamente formulado sería así: no se cuenta con una posta en el distrito de Belén. Como este libro habla de proyectos sociales en general, está tomando esta situación de que no existe o hay problemas de servicios de salud en el distrito de Belén, pero está definiendo el problema de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque la solución del problema, así planteado, así como está, nos llevaría a que la única solución para poder atacar este problema sería la construcción de una posta en el distrito de Belén. Entonces, un problema definido de esta manera hace que indirectamente estemos pensando en que la solución es la posta. ¿Y qué tal si la solución no es la posta? ¿Qué tal si al momento de definir un problema de esta manera, más bien nos estamos limitando a quizás reflexionar y analizar de una forma más extensa, sin pensar de frente en la solución? Entonces, en este libro, Arlette Contreras plantea entonces cómo se definiría correctamente un problema, y sería mejor enunciarlo de esta manera: existe o hay un limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatales en el distrito de Belén. Entonces, ya este problema, como está definido, me permite pensar no solamente que una posta sea la solución, sino en que quizás la socialización de los servicios, o pensar en quizás a trabajar en red con otras postas médicas. O sea, ya me genera quizás más oportunidades para poder plantear actividades alrededor de este problema, que existe un limitado acceso a adecuados servicios materno-perinatales. Y como pueden ver, también algo que podemos resaltar es que está definido un lugar. En algunos casos, incluso a este nivel del problema, está definida la población. Entonces, en este caso no está, pero podemos inferir que la población a la que se va a atender son madres, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Ahora, este es otro ejemplo que podríamos tomar quizás para comprender un poco con las actividades que hacemos. Si en algún momento hemos pensado que no tenemos materiales para desarrollar algún tipo de curso, como es el curso con compromiso con las escrituras, entonces así, si en algún momento nos sentamos en un momento de pienso con mi junta directiva local y decimos: el problema es que no tenemos materiales, Robin, mándame materiales, solucionar el problema. Eso, quizás en el fondo, ese no era el problema, porque el tema de comprar y solicitar materiales termina siendo una actividad, ¿no? Una actividad, algo muy, muy inmediato, y quizás estamos cegándonos a poder analizar realmente cuál es el problema de fondo de no contar con materiales, ¿no? Quizás en sí el problema que puede estar ahí oculto es que existe una dificultad para implementar y replicar el curso de compromiso con las escrituras. Porque para hacer un curso no solo necesitas el material, necesitas a alguien que facilite el curso. Necesitas un plan para poder dar el curso. Va a ser virtual, va a ser híbrido, condiciones, a quiénes vas a dirigir el curso, ¿no? Si tienes ahí la oportunidad de las personas que quieres que participen. Entonces, esto podría serse como un proyecto, pero hoy día vamos a pensar un poquito más en cómo poder formular proyectos más sociales, porque creo que tenemos experiencia en hacer proyectos evangelísticos, tenemos experiencia ya en eso, hay recursos, pero muy poco hemos
quizás mi percepción en mi región, he hecho proyectos con un enfoque más social, ¿no? ¿Preguntas, consultas? Ah, ya pensé que iba a hacer una consulta pregunta. Ya, siguiente. Ok, entonces nos vamos aquí a la mesa para poder seguir conversando. No sé si ahí quedaría la grabación o nos siguen.